Bueno, en nuestro laboratorio estamos interesados en la enfermedad de Alzheimer. Esta enfermedad sabemos que se desarrolla durante 10-15 años antes de que se pueda diagnosticar de manera clínica y nos centramos especialmente en qué está ocurriendo antes de que las neuronas se mueran, cuando empiezan a perder sus conexiones sinápticas, que creemos es una de las cuestiones que van a desembocar en la muerte neuronal posterior. Dentro de ese estudio de las alteraciones sinápticas tempranas en la enfermedad de Alzheimer, utilizamos una diversidad de modelos experimentales, tanto in vitro como animales como material humano, para identificar nuevas dianas terapéuticas, moléculas que se ven afectadas y que pueden ser susceptibles de ser utilizadas en futuras terapias, y también la identificación de biomarcadores tempranos de la enfermedad. Tal como he comentado, en esta búsqueda de nuevos biomarcadores y nuevas moléculas que pueden ser susceptibles de ser utilizadas en terapias futuras, nuestro interés era validar las candidatas de estas moléculas que tenemos actualmente. En concreto, trabajamos con el factor NR4A2, que vemos que está afectado en modelos experimentales de Alzheimer, y también estamos investigando alteraciones en las moléculas ACAP, que son muy importantes para los contactos sinápticos. Y finalmente, referente a los biomarcadores, tenemos una muestra de biomarcadores en sangre que queremos validar porque los estudios pilotos que hemos hecho hasta la fecha han dado buenos resultados y ahora queremos ver si son extensibles a la población en general.